¿Qué tal? Muy buenas. Hispanidad.com cumple 20 años y tenemos el placer de tener aquí a su fundador, a su director, al alma mater del proyecto, Eulogio López. Usted le conoce, un periodista de economía de toda la vida, pero sobre todo un periodista católico, que es lo que a él le gusta, como le gusta definirse. Eulogio, enhorabuena por esos 20 años y bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, tuvimos oportunidad en el Desayuno de Nueva Economía de conocer un poco los orígenes, de meternos hasta la cocina de Hispanidad, y efectivamente tú cuentas que la verdad que esperábamos un origen más romántico, Eulogio. Decís, no fue, esperábamos un garage como los grandes éxitos de Silicon Valley. ¿Y cómo te atreves, un digital, fundarlo en la cocina de tu casa? No, perdón, en la habitación de al lado de la cocina. En la cocina no me dejaba mi mujer. En la habitación de al lado. No, pues la necesidad aguza el ingenio, no tiene más. Entonces no se sabía nada de Internet, ni lo que era Internet, pero bueno, se olía que aquello podía ser grande y dice, bueno, pues como no tengo trabajo... No había nada en ese momento. No había absolutamente nada, había dos servidores, uno en Madrid y otro en Barcelona, dos servidores, ahora das una patada a la esquina y sale noche, ¿no? Pero había dos. Bueno, Google no existía, buscadores que había, Yahoo, Google no Altavista existía, Yahoo, pues tengo mis dudas. Pero vamos, lo más significativo es que los primeros anuncios de Hispanidad no enlazaban. Estamos hablando de marzo de 1996, no estamos hablando de la prehistoria ni de la guerra civil. En Internet era la prehistoria. En la Internet era, efectivamente, y en España no digo nada, la prehistoria. Internet siempre se dice, llegó a España en 1995. Bueno, pues yo salí en marzo de 1996, o sea que... Y entonces lo más significativo, lo que siempre digo como más significativo, es que los banners, los famosos banners, los enlaces, que es como la quinta esencia de Internet, el enlazar, la interactividad, el apretar, la manita que aprietas y te lleva a otro sitio, no existían. Los banners no enlazaban, eran como banners como anuncios de las carreteras o de la prensa vegetal. La conexión que era la dial-up, la de teléfono. Sí, no había, por supuesto, y no había ninguna conexión. Bueno, yo recuerdo una de las mejores anécdotas, ahora, claro, en su momento me tocó declarar ante el juez por eso, es que al parecer las líneas no eran muy seguras, la línea era la línea del teléfono y punto, no había más, una línea había de que esperar, par de recuerdas cobre. Que había que darle y esperar que hacía un ruidito raro. Efectivamente. Y entraba. Bueno, pues de repente me llaman de la comisaría más próxima a mi casa diciendo que desde aquel número de teléfono, el de Hispanidad, con el que conectaba Hispanidad, con el que hacía Hispanidad, se había amenazado a una brigada motorizada, además con nombre propio. Brigada motorizada se ha amenazado de muerte, un atentado, una verdad. Pues miren, no me dedico últimamente a amenazar a las brigadas motorizadas de la policía con atentar contra su seguridad y tal. Pero bueno, tuvimos que ir al juez. Menos mal que el juez se convenció de que aquello... ¿Y quién te apoyó en ese primer momento? Pues la verdad es que me apoyaron 3 firmas comerciales que me adelantaron publicidad, que yo era periodista económico y sigo siendo periodista económico, entonces conocía 3 firmas que en concreto, porque les estoy muy agradecido, era Antiguo Argentario, BBVA, el Banco Popular, 2 bancos, y el Corte Inglés. Entonces me conocían ya por mi trabajo periodístico y dijeron, bueno, pues no, como ya he comentado, sobre todo uno de ellos fue muy gracioso, Jesús Martín Herrero de Argentaria, ahora ya jubilado, me dijo, mira, Eulogio, no sé ni de lo que me estás hablando, no sé qué es eso, no sé qué pretendes. Y bueno, como confío en ti, pues llevo muchos años conociéndote, y dices, si consigues otros dos locos que te ayuden, pues adelante. Yo te adelanto dinero de publicidad, no era más que un adelanto, confiamos en que no te lo vas a llevar a Suiza, tampoco me hubiese dado para llegar ni a la frontera. Y con eso pues monté el periódico, me compré el material, sobre todo los 2 ordenadores, que con eso empezamos, el router, que entonces no se llamaba router, etcétera, etcétera, y así empezamos. Y echando la vista atrás, ¿qué crees que hubiera sido más difícil? ¿Montarlo ahora o montarlo en ese momento? ¿Podrías volver a repetir la experiencia ahora? Pues posiblemente la veteranía siempre es un grado y el que da primero da 2 veces, o sea que ahora sería más difícil desde luego, porque aparte que yo no he sido muy, vamos, mis hijos se ríen de mí, ¿no? Porque soy un desastre informático, no sé ni manejar el teléfono, les tengo que pedir ayuda a la generación millennials para cualquier cosa y tal, y dice, tú eres el decano de la media, dice, yo es que me preocupo los contenidos, ¿no? Del continente. Dice, entonces ahora mismo hay primero un continente muchísimo, bueno, mucho más sofisticado, mucho más elaborado, con personas que lo controlan mucho mejor, y sobre todo lo que hay es mucha más competencia, punto.
Entonces, ¿Y el hecho de haber pegado primero te favoreció? Sí, me favoreció, y eso que como soy un desastre tecnológico, dice, pues si uno no es millennials, pues evidentemente sufre más. Inmediatamente, tecnológicamente, yo fui sobrepasado por muchos. Algunos se han quedado en el camino, porque a veces esto de ser el primero, lo de la tecnología, esto es como las tarjetas la historia de las tarjetas de crédito, ¿no? Los cajeros, dice, los primeros bancos que empezaron se arruinaron. Dice, luego vino otro, aprendió, ensayo, error, Bueno, mira lo ensayo, que pasó error. con los periódicos que pusieron muro de pago. Bueno, Lo pusieron, lo quitaron, lo volvieron a poner y ahora no saben si volverlo a poner. Bueno, ese fue el gran desastre de los medios ya instalados cuando se metió en Internet. Vamos a empezar con pago. Pues yo lo he intentado y desde luego a mí no me ha salido, y por lo tanto ya más he aprendido los errores de los demás. ¿Qué sensación te produce estos proyectos? Vamos a poner empresas como Mercadona o Amazon que no ponen un euro en publicidad y parece que no lo necesitan tampoco. Bueno, mientras la publicidad que atenta contra la libertad no es la que se ve, es la que no se ve, ¿vale? Insisto, hay marcas que están financiando medios para que no se hable de ellos. Y eso sí que me parece grave, me parece una falta de ética. ¿No? Sí, pero me parece una falta de ética. No, o sea, tú no puedes anunciar y dices, yo te doy a ti un servicio. A mí hay mucha gente que me ha dicho, dice, oye, mira, yo te pago publicidad, pero tú no la pongas. Dice, no, pues entonces me estás comprando. Es decir, si tú me pagas por nada, dice, pero si es que la publicidad apenas vende. Efectivamente, de eso podemos hablar. Ese es el drama del futuro del periodismo. Ese es el drama. Lo importante no es la publicidad. Cuando el lector no está desarmado, dice, si usted, un señor, me pone, dice, el anuncio, dice, y esto en cualquier medio, en radio, televisión, en internet, en cualquier medio, y al mismo tiempo, dice, le estás felicitando, a mí no me importa que estés felicitando, porque tú me estás enseñando el anuncio, y siempre podré pensar, claro, como te ponen publicidad, entonces tú les tratas mejor. Vale, muy bien, pero eso no me preocupa, porque eso es lícito, porque eso se ve, porque eso es transparente. Dice, lo que me preocupa es el señor que está felicitando a una firma, dice que no pone publicidad cuando le está pagando, sin publicidad. Eso sí que me parece una falta de ética, me parece una inmoralidad. Pero luego, si quieres, hablamos de lo que tú dices, de la publicidad, porque ese sí es el peligro. Bueno, quiero hablar de hispanidad.com. A nosotros, ¿qué es lo que nos gusta de hispanidad.com? Por ejemplo, el resumen de las tertulias, que es un producto muy de hispanidad, y que tener a primera hora de la mañana, ya cuando acaban las tertulias, tener un resumen de lo que se ha dicho. Pero hispanidad es mucho más. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que los lectores buscan en hispanidad? Pues hay dos tipos. Hispanidad es un producto esquizofrénico. Hay dos tipos de lectores. Uno, el doctrinal, es un periódico católico, no lo esconde. Y segundo, es un periódico con un claro sesgo económico. Y además que es un periódico que se le lee en determinados lugares, en otros no. No hay ningún ministerio económico o apartados económicos de los partidos políticos o banco o tal que no conozca hispanidad. Sin embargo, si nos vamos incluso a otros sectores, o si nos vamos al ambiente lo que es más político, estrictamente político, pues posiblemente nos conozcan menos. Bueno, deportes, por supuesto, hispanidad no existe. Bueno, cuéntanos algunas. Nosotros seguíamos mucha información de medios en hispanidad, sobre todo aquellos años de crisis de Prisa, aunque todavía en la actualidad algunos coletazos quedan de eso. ¿Qué se te viene, qué informaciones se te vienen a la cabeza? ¿Algún bombazo, alguna noticia que te trajo dolor de cabeza en todos estos años? Dice, la verdad es que más bien me acuerdo de los fallos que de los éxitos, ¿no? Porque los rumias y de caramba, aquí ¿Te inventaste algún viaje como el de Cristina a Iñaki a Vietnam, como hizo el mundo este fin de semana? No nos inventamos nada, pero si el periodismo generalmente no miente, si el periodista no miente, ni se inventa. Lo que pasa es que el periodista, uno, tiene dos problemas. Uno, confunde sus filias y sus fobias con la realidad. Y dos, da por cierto lo que es verosímil. Bueno, pero venga, no te vayas por las ramas. Cuéntanos, ¿alguna información, algo que hayas, algún bombazo en 20 años, alguna habrás acertado, no me digas? Sí, hemos acertado, por ejemplo, en materia de fusiones bancarias, hemos acertado. Fuimos los primeros que hablamos de la fusión entre el BBVA y Argentaria, y fuimos los primeros que hablábamos de la fusión entre Santander y Central Hispano.
por ejemplo, es que fueron los dos grandes bancos que ahora mismo pues están ahí, ¿no? Una noticia que no se produjo, pero que evidentemente ya todo reconozco como cierta y que también ocasionó bastantes subidas, pues fue el problema que tuvieron los todavía bajo el reinado de Juan Carlos I. Estuvieron a punto de separarse por un escándalo, bueno, ya no vas a hablar, que más o menos Zarzuela paró como se pudo entre Felipe VI y su esposa. Fuimos los primeros y eso al final no se ha reconocido, oficialmente nunca existió, aunque ya todo el mundo sabe toda la historia hasta sus mínimos detalles. Pues eso también provoca pues esos dientes de sierra, ¿no? De Google Analytics, de que se va y que luego desaparece en 24 horas, dicho sea de paso. Y dice, ¿qué más cosas? Pues últimamente la crisis de Abengoa, efectivamente en todos los foros dice, a ver, modestia, vete. En todos los foros de accionistas de Abengoa pues estaba Hispanidad la primera. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo decía que esto ya estaba arreglado, pues Hispanidad decía que esto iba al desastre, que es hacia lo que ha ido, como hoy mismo se ha podido ver. ¿Qué más cosas? Pues bueno, con alguna del Grupo Prisa también recuerdo, ¿eh? El Grupo Prisa, el del Grupo Prisa, claro, es que es una exclusiva en el mundo de Internet. Joder, qué difícil es de definir. Pero bueno, el Grupo Prisa, lo que más exclusivas hemos dado, más que nada ha sido que hemos dado lo que otros no daban. Por ejemplo, la crisis en la que Cebrián mete al Grupo Prisa, que se lo ha cargado, lo ha destrozado. Dice, bueno, pero como fue poco a poco, y ahora ya todo el mundo sabe que está destrozado, pues todo el mundo lo ha destrozado, pero con la complicidad también de los hermanitos. Bueno, complicidad, no sé si complicidad, yo creo que se ha cargado los hermanitos, pero es verdad que los hermanitos... Ahora se los ha cargado ahora, pero cuando estaban tampoco dijeron, esta boca es mía, es decir, cuando hacen la OPA de Soge Cable... Sí, toda la prensa y toda la prensa económica aplaudió la OPA de Soge Cable. No escucha a nadie en el 2007 que dijera esto es una locura. Pues tienes razón, lo que pasa es que me estás haciendo hacer memoria porque a mí ya se me ha olvidado, pero hombre, bueno, y luego, ojo, no solo Cebrián, estábamos también con la crisis del mundo, que también ha pasado. Parece que la crisis de UNEDISA no ha existido, pero de repente las redacciones adelgazan la 10ª parte y de repente la deuda se multiplica por 10. ¿Cuándo empezaste a sacarle una moneda a Hispanidad? ¿Cuándo empezaste a hacer a vivir de Hispanidad? Sí, Hispanidad tiene 20 años. Yo yo diría, para que tampoco existo en mi fallo de memoria, hasta 10, incluso 12 años yo tuve que compaginar para poder seguir adelante Hispanidad con otros trabajos. O sea, que breaking even no hubo hasta después de 10 años. 10 años seguro. No sé si pudo ser alguno más. 10 años seguro. ¿Y por qué? ¿Te equivocaste en algo ahora que dices? ¿Hay cosas que no hubiera hecho, por ejemplo? Bueno, son por supuesto. Y sobre todo hay cosas que hubiese hecho y no hice. Por ejemplo, pues todo lo que se refiere a la interactividad en Internet, pues por ejemplo, esta casa fue mucho más rápida que yo. Y fue mucho más eficaz que yo en ponerse al cabo de la calle de las posibilidades que tenía la red. Yo siempre fui muy lento en materia, pues soy un desastre, ya está. Entonces, a mí lo que me preocupaba era el contenido y el poder ser libre. Yo siempre tuve la obsesión de tal. Dice, me equivoqué a lo mejor en otras cosas, creo que no me he equivocado. Por ejemplo, cuando Hispanidad, ya antes de conseguir entrar en números negros, cuando Hispanidad estaba, pues eso, que había que alimentar a Hispanidad en vez de ser alimentados por Hispanidad, yo recuerdo que ya, sobre todo empresas eran fondos, sobre todo fondos de lo que ahora se llama private equity y tal, no sé qué, en aquel momento no éramos tan horteras y nos bastaba con lo de capital riesgo, ¿no? Pero bueno, entonces es así, que dice, oye, pon tú el precio, nosotros queremos entrar ahí y tal. ¿Qué pasa? Que luego me di cuenta que era una estupidez, porque claro, tú cuando pegas un pelotazo de eso lo das una vez, ya no lo das más, porque ya no es tuyo. Y segundo, estás perdiendo en libertad, que era lo que yo no quería perder. Entonces, lo que es un poco absurdo es que el pequeño, que nunca ha aspirado a ser grande, yo lo que quiero es tener muchos lectores, pero no tener mucho dinero, de verdad, me importa un bledo. Entonces, cuando dice, yo lo que quiero es ser libre, dice, pues hombre, a lo mejor siendo pequeño eres mucho más libre. Y sí, siendo pequeño eres mucho más libre. En el desayuno donde se celebró los 20 años de Hispanidad, fue en el Ritz, ¿no? Fue en el Ritz. Sí. Fuiste muy duro contra Google. ¿No ves a Google como un aliado? ¿En eso te pareces a la prensa vegetal? No. Bueno, pues los que tendríamos que quejarnos somos los de la prensa vegetal, de Google. Vamos a ver, Google no tenemos quejas.
Pero es que Google no crea, Google copia. Son un poco, sí son un No crea, poco copia. amarrateguis, eso sí. Y luego Eso sí. además, yo lo que criticaba es que en la publicidad de Google es un pitorreo. En la publicidad de Google se lleva el 99% de las ganancias y el 1% se la lleva al medio, a ver si nos entendemos. Y punto. Y si eres muy pequeño, ni eso, porque prácticamente ni te facturan. Eso por lo que se respecta al aspecto comercial. Dice, y por otra parte, Google, insisto, ha creado un esquema de negocio perverso, o sea, absolutamente perverso. Dice, ¿por qué? Dice, porque es un robot. Google está dirigido por un robot y los robots son imbéciles. Entonces, cuando se supone que la publicidad en su esencia, dice, yo, si fuera comunista revolucionario, dice, pues no me anunciaría en el ABC. Es lógico, ¿no? Dice, mire, resulta que los lectores de la ABC, hombre, a no ser que me intente mostrar poderío o yo qué sé, pero en principio no van a consumir mi producto, sea ideológico, sea comercial. Claro, Google, al dejar la publicidad en manos de un robot, eran los ejemplos que ponía. Es que es absurdo. Dice, por ejemplo típico. Dice, tú dice la familia, no sé qué, desde un punto de vista cristiano, una célula de resistencia a la opresión, la base de la sociedad y tal. Entonces el robot de Google, que es idiota porque es robot, dice, ve, familia, y dice, sí, tengo aquí un anuncio que te viene muy bien. Abogados divorcistas, te divorciamos por 400 euros. Dice, no, coñéis, que esto es lo contrario justo de lo que yo estaba diciendo. Por eso critico a Google. Google es el pensamiento débil en cuanto y tiene un modelo de negocio además del que él se aprovecha porque Google no crea copia. Eso es lo que me fastidia de Google. O sea que ahí pierdes una fuente de... Claro, por pero esa coherencia lógica, ¿no? Con los valores que tú defiendes, te ha costado también una fuente de ingresos. Claro, a mí, cuando yo empezaba, a mí siempre ha sido el berzas tecnológico, pero lógico, ¿cómo no tienes la barra de Google? Pero qué bueno, vale, perdonar, voy a poner la barra de Google, me pasó eso. Y dice, no, pero es que luego puedes quitarlo. Y digo, sí, a posteriori, y estoy continuamente quitándole anuncios a Google en mi página. Y digo, bueno, esto es de locos. Y al final prescindí de la barra de Google. Bueno, y de la prensa de papel, a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, que habíamos anunciado el fin de la prensa de papel hace ya cuánto tiempo, y sin embargo siguen ahí, y sobre todo mantienen el nombre de la cabecera y mantienen la influencia. No, como que la prensa digital no ha conseguido todavía ocupar ese espacio. ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver. Primero, sí lo ha ocupado. Niego la mayor. Empezando por el final. Los periódicos en papel tienen cada vez menos influencia. Lo que sí tiene influencia es si tú lo acabas de decir, das una digitales. exclusiva y no lo cuenta nadie. Ahora, la da el mundo, que copia seguramente algún digital que lo contó por ahí. Lo da una semana después y se lo sacan todas las televisiones. No, lo que ocurre, en mi opinión, es otra cosa. Lo que ocurre es que saca el mundo. Dice, bueno, sí, claro, es verdad. Es que a ver si nos entendemos. Aquí lo que está es prensa vegetal, unida radio, unida televisión, los medios tradicionales frente a los nuevos medios. Esa es la oposición. La televisión no se opone a la prensa. No, son lo mismo. ¿Por qué? Primero porque son multimedia. Tienen muchísimos intereses que no tiene la prensa digital porque es una pequeña empresa. La clave está en lo de pequeño, en el adjetivo, no en el sustantivo. Segundo, dice, efectivamente, el mundo saca una exclusiva. Y todas las televisiones lo repiten. ¿Por qué? Pues lógico, porque aquellos que concentran el poder, el duopolio de televisión, 3 cadenas de radio, 4 periódicos digitales, dice, y punto, dice, los que están enfrente, los directores de comunicación de las grandes firmas, los directores de comunicación de los grandes partidos políticos, el poder, en definitiva, dice, no puede controlar a 6.000, con lo cual lo que decide es despreciarlos, allá ellos. Dice, lo que sí puede controlar es a 6. A 4, a 3, a 2, al duopolio, a eso sí puede controlarlos. Por ejemplo, una cosa muy práctica. Si tú eres el secretario de Estado de Comunicación, dice el portavoz de Rajoy, dice, y tienes una sala de prensa bastante amplia, pero que tiene la cabeza que tiene, ¿a quién puedes llamar? ¿A 600 medios digitales? ¿O a esos 4 medios, a esas 3 cadenas de radio, a ese duopolio y tal? Pues evidentemente llamas a esa decena de personas y a 2 agencias que sabes, con ellas vas a poder controlarlas. Eso es lo que los ingleses llaman el lobby parlamentario, el lobby de Whitehall, etcétera, etcétera. Periodistas convenientemente señalados. No voy a criticar porque son compañeros, pero evidentemente esos compañeros son mucho menos libres que los que estamos, los mindundis de la prensa digital. Dice, ¿qué pasa con la prensa digital? Que somos 600, que no hay manera de controlar. Ahora, ¿quién influye? No.
Eso sí que no. Aunque lo más difícil que existe en esta vida es saber cuál es la influencia real de un medio, de una persona o de un discurso, eso es lo más difícil, es una ciencia abstrusa, dice, pero hombre, yo creo que cae por su propio peso, cae por su propio sentido común, que si hoy hay algo que cambia la sociedad, dice, es precisamente Internet. ¿Por qué entonces el poder se preocupa mucho de lo que sale en el mundo? Porque no puede abarcar lo que sale en Internet, es demasiado amplio. Pero claro que les preocupa, siempre pongo el mismo ejemplo. Como el bloguero de Murcia tenga una información real, verdadera e importante, importa un bledo que no le conozca ni su abuela. Que esté en Murcia. Pero nadie lo va a citar. Citar no. Nadie lo va a citar. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De influencia? Dice, o de vanidad personal. Porque son dos cosas distintas. No, nadie le va a citar de estaría bien acordarse del bloguero de Murcia si ha dado una... Sí, pero como es imposible, el bloguero de Murcia sí tendrá más influencia que el país. Lo que pasa es que el bloguero de Murcia nadie le dará las gracias. Y nadie se va a enterar que lo publicó. Ya. Nadie... eso no es influencia, eso es vanidad. A ver si nos entendemos. Siempre se ha dicho que en la prensa económica no era la única, pero era un sector donde había mucho dinero y se hablaba de corrupción entre las empresas, los periodistas y demás. Mito, realidad, sigue habiendo, eso fue el pasado. Entre los periodistas, hombre, yo llevo haciendo periodismo bancario, que además es como la estrella, no sé por qué, pero es la estrella de la prensa económica desde 1985 en el Nuevo Lunes. Y ha asistido al intento de fusión a la OPA de Bilbao sobre Banesto, que ya la nueva generación ni saben lo que era Bilbao ni lo que era el Banesto. Vale. Yo niego la mayor. Dice, ¿quién es el que se vende? ¿El periodista económico? No, el que se vende es el editor económico. Fíjate que yo soy editor, muy modesto, pero soy editor. O sea, yo podía venderme, yo soy sospechoso de venderme. El que no es sospechoso es el periodista. Pero bueno, hasta el estallido de Internet. Insisto, el bloguero de Murcia, pero antes del estallido de Internet, que no, estoy harto de oír a gente decir, es que las eléctricas, lo que pagaban a periodistas. Vamos a ver, hombre, ¿tú crees que algún periodista se vende porque la eléctrica Iberdrola te lleve a Bilbao, la Junta General te lleva a comer al mejor restaurante? Que es verdad. ¿Tú te venderías por eso? Te pongo un caso. Ahora el editor sí. Te pongo un caso. Cebrián despide a Jesús Cacho del País porque dice que estaba comprado por Javier de la Rosa. Bueno, en primer lugar es mentira. Jesús Cacho en la práctica no fue despedido, fue por eso, fue despedido por otra cosa, porque el señorito Cebrián tenía unos celos tremendos de que de repente un redactor que además... Es curioso, yo soy amigo de Jesús Cacho y por lo tanto me parece que tiene una pluma estupenda, dicho sea de paso. Es uno de los grandes. Claro, dice, y yo sé lo que pasó porque él me lo ha contado, y además me lo ha contado pues tomando unas copillas, que es cuando se toman las cosas de verdad, ¿vale? Dice, entonces sé lo que ha pasado y conozco muy bien ese caso, pero no vamos a entrar en ello porque eso que lo diga Jesús Cacho. Dice, Juan Luis Cebrián se carga a Jesús Cacho, no porque Jesús Cacho esté vendido a Javier de la Rosa, sino porque había una serie de poderes contrarios a Javier de la Rosa, que era como una especie de mutante que apareció por aquí y armó la marimonena, dice, sino porque la gente opuesta a Javier de la Rosa presionaron a Juan Luis Cebrián para que le echaran. Bueno, cuidado, los Albertos es que es muy complicado, pero los Albertos hay un momento que se llevan muy bien con Javier de la Rosa y otro que se llevan muy mal, ¿vale? Eso es un poco... Estoy resumiendo demasiado. Pero, en cualquier caso, es el editor el que echa al periodista, no porque el periodista esté vendido, sino porque el editor está vendido. Pero encima no decimos que Juan Luis Cebrián estuviera vendido. Decimos simplemente que era un hombre muy poderoso y que por lo tanto tenía que llevarse muy bien con el gran ¿ves no te fastidies. ¿Ves editores valientes? Es decir, hemos visto en esta legislatura, por ejemplo, no por relacionarlo con la legislatura, sino simplemente por ubicarlo en el tiempo, en un espacio muy corto de tiempo, 3 directores que han sido despedidos o han dejado su puesto de trabajo en 3 periódicos muy importantes: La Vanguardia, El Mundo y El País. Sí, ¿ves editores que hagan de muro contra las presiones del poder? ¿Alguna vez los hubo? El editor de un grupo multimedia nunca se va a enfrentar al poder porque él es el poder. Nunca se va a enfrentar a los suyos porque son los suyos. Forman un equipo contra lo pequeño, contra el periodista. En este caso, cuando hablamos de grandes multimedia.
Internet ha acabado con eso, porque Internet son muchos pequeños. Entonces, en Internet sí que se puede establecer una confusión entre lo que es editor y lo que es periodista. Yo, por ejemplo, soy editor y soy periodista, por ejemplo. Pero en los grandes multimedia no. Entonces, a quien se vende es el editor. Pero explícame mejor eso. Ha habido, en este caso, porque todos los que, por ejemplo, el caso de Pedro J, que se ha ido del mundo, ha dicho que fueron por presiones del poder y sigue diciendo que fue por su artículo de las 4 horas con Bárcenas y demás. Ay, por favor. Pero a que no te lo crees. Pero a que tú no te lo crees. Hombre, nosotros hemos dicho que no teníamos evidencia de que haya sido así. Nosotros no hemos podido contrastar esa versión de Pedro J. O sea, era Pedro J, como él decía, yo tengo cinco personas que me han echado. Me voy a vengar de las 5. Bueno, una ya se ha muerto, o sea, ya le van cayendo. Vamos a ver. Es verdad que existe una conspiración del poder para echar a Pedro J. Otra cosa distinta es que existieran también unas razones objetivas para echar a Pedro J. Mira, el caso Pedro J lo compara mucho con Mario Conde. Dice, ¿por qué se expropió Banesto? Dice, ¿existían razones económicas, por lo tanto, lícitas para echar a Mario Conde? La respuesta es sí. ¿Se le echó solo por esas razones económicas ilícitas? Dice, no. ¿Coincidían las dos? Coincidían las razones ilícitas políticas de que un conjunto de gente muy poderosos quería cargarse a Mario Conde y aprovechó que encima tenía el banco hecho unos zorros. Y por lo tanto dice verde y con asas. Dice, ¿qué pasó con Pedro J. Ramírez? Blanco y en botella. Dice, efectivamente, había una serie de señores que querían cargarse a Pedro J. porque les molestaba a Pedro J. Presionaron a una serie de banqueros que también tenían algo bastante que decirle a Pedro J. Y alguno de ellos además fue protagonista porque estaban de Pedro J. hasta el gorro por sus informaciones. Y al mismo tiempo es cierto, uno, que el mundo era una castaña económicamente. Una castaña y una sangría de pérdidas. O sea que aunque no hubiesen existido las razones ilegítimas de presión, si yo hubiese sido el señor italiano, me hubiese planteado el cesar a Pedro J. Y dice, usted es una ruina. ¿Y el consejero delegado qué pinta en todo esto? A Galeano. Bueno, pues Galeano yo creo que como todos pues los gerentes pues ha hecho digo porque Galeano Roma no paga traidores. El que debería cuadrar las cuentas y llevarle los números al italiano no es Pedro J, es el consejero, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pedro J era o es que al consejero le convenía decir, no, es que la culpa es de este amigo, ya saben. También, sí, es verdad. Ahora bien, a senso contrario te pregunto, ¿tú crees que Galeano podía meter en vereda a Pedro J? ¿Podía? No si debía o si lo hizo o no lo hizo. ¿Podía? ¿Tenía poder suficiente para neutralizar a Pedro J? Yo creo que no, ni de broma. Ahora, ¿cuáles son los retos que te quedan con Hispanidad? Tú defendiste la palabra, un adjetivo que dijiste en esta entrevista, pequeño. ¿Quieres seguir siendo pequeño? Eso. Porque eso es lo que te garantiza la libertad. Eso. Por lo tanto, ¿qué retos tienes? Ninguno. Hombre, sí, claro que sí, tengo retos. Yo quiero tener millones de lectores y millones cada día. Como no los tengo, dice, eso es un reto. Sí, eso es la manera. Quiero influir más que nadie en el mundo. ¿Cuánta gente trabaja en Hispanidad? En Hispanidad trabajan 12 personas, de las cuales, dice, 6 tienen nómina. Los otros son gente que factura todos los días. No, aparte de los colaboradores. Hay 12 personas que cobran de Hispanidad todos los meses. Por ejemplo, el diseñador es externo porque tiene su propia empresa, pero cobra todos los meses, tal. Dice, nóminas, 6. Trabajadores por cuenta, ¿no? 6. Y ojo con que crezca mucho, que me la pego, ¿eh? O sea, ojo que crezca nómina. Entonces dice, hombre, es que tú no eres nada ambicioso. En eso no. Yo lo que tengo ambición es por decir lo que me dé la gana todos los días y por llegar a cuanta más gente mejor. Ha sido un placer tenerte aquí en Periodista Digital. Muchísimas gracias y muchísima suerte. No, hombre, gracias a vosotros.